de hoy traigo como plática la inseguridad. La inseguridad, y le puse como subtítulo, la inseguridad, el mal de nuestros tiempos. Porque como todos sabemos, la inseguridad va en aumento, va creciendo. Conforme va pasando el tiempo, cada vez más son las cosas que nos causan esta inseguridad. Lo vemos en las noticias, en las redes sociales, en los jóvenes que se ven inseguros. Y son tantas las cosas que nos ocasionan este tipo de inseguridades. Y el día de hoy quiero mencionar algunas de ellas nada más, porque son muy claras y muy precisas. En realidad son muchas las formas o las maneras de describir la inseguridad, o son muchas sus gamas, pero nada más me gustaría mencionar algunas de ellas, como les comenté, porque son claras y precisas. Iniciando por la definición de lo que es inseguridad. Por la palabra inseguridad se entiende que es un rango muy amplio de contextos. La falta de seguridad es uno de ellos, es decir, una idea similar a la incertidumbre, al no saber qué sucede o qué pasa, ¿verdad? Al riesgo, al no saber qué va a pasar. Este tipo de impresión generalmente conduce a la angustia o a la sensación de estar corriendo peligro o algo que pudiera salir mal. Esa es la manera que nosotros presentamos inseguridad cuando no sabemos qué va a ocurrir, qué va a pasar, me va a dañar. Eso es la manera de describirlo. El otro punto, la palabra inseguridad está formada por las raíces latinas que significa riesgo y significa peligro. Vamos a ver algunos aspectos de inseguridad y el primero sería la inseguridad de origen externo o real. Esta es aquella que se origina principalmente como consecuencia de una amenaza externa y actual que se está sintiendo, ¿verdad?, a los valores de la personalidad. Esta responde a una situación de peligro que es cierta y es inmediata, nos está pasando en ese momento, ¿verdad?, más o menos grave porque nos pone en peligro, pero esta desaparece cuando esta termina. Pudiéramos decir, un ejemplo, que esta inseguridad de origen externo, a la hora que lo sentimos, de cualquier amenaza a nuestra vida. Pudiéramos decir un tiroteo, cuando escuchamos, ¿verdad?, un tiroteo, un temblor, los tornados, los cambios climatológicos, ¿verdad?, un camino excesivamente accidentado con muchas curvas. Todos conocemos pues la Rumorosa, ¿verdad?, que es uno de los lugares pues muy accidentados y más cuando hay mucho tráfico. Una crisis económica que amenaza nuestra estabilidad de nuestra profesión o de nuestros bienes. También puede ser el peligro a perder la estabilidad económica, el peligro a perder una persona querida, una enfermedad, una separación o un divorcio. Todo esto nos ocasiona la inseguridad de origen externo, que no depende de mí, sino que son cosas que suceden y que nos ocasionan este tipo de inseguridades. Como otro punto, la inseguridad de origen subjetivo o no real. Esta es aquella causada por la interpretación excesiva, negativa de las situaciones exteriores, debido a la fuerte presión que ejercen en la mente de la persona, provocando una fuerte angustia, sin que
externamente esté justificado o que lo ocasione, que haya motivo para que lo esté sintiendo la persona. Y también puede sentirse insegura ante situaciones sin importancia, que no tienen cuidado y que la persona las ve como gravemente peligrosas o insoportables de soportar. Esto es una valoración deformada de la situación ejercida por la presión que siente. En otras palabras, pudiéramos decir que se ahoga en un vaso de agua. Cualquiera que sea el origen de la inseguridad que sentimos, esta se manifiesta como un malestar, como algo que sentimos, un desasosiego, que nada lo puede calmar y nada lo puede quitar, nada lo puede cambiar. La presencia de esta inseguridad demuestra que uno no vive totalmente adaptado a este mundo. Hay algo en nuestro interior que ansía una cosa distinta, algo diferente, algo de otro nivel, de otra categoría. Y saben que esto se llama seguridad. Todos, cada uno de nosotros queremos seguridad, queremos tener seguridad en nuestras vidas, porque la inseguridad te limita. Es un sentimiento limitante en todos los aspectos, en todo lo que hagamos, nos paralizamos. Ahora les pregunto, ¿por qué experimentamos sentimientos de inseguridad? ¿Por qué experimentamos sentimientos de dudas o sentimientos de temores? Les voy a mencionar algunas. Debemos recordar que en el arsenal de Satanás, una de sus mayores armas que él tiene es la duda. La duda es la base o el inicio de toda inseguridad. A Satanás le encanta que nos cuestionemos de quiénes somos y cómo nos comparamos con los demás, porque ahí entra la duda. Y les voy a leer una parte de la Biblia donde está Efesios 6:12, donde nos habla lo siguiente, porque vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si se fijan, él es el que mete la duda. Satanás es una de sus armas para meternos la duda, para que nosotros estemos con esas inseguridades. Quiere que nos sintamos inseguros sobre el significado y el propósito de nuestras vidas, hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar allá. Otra de las razones o de los puntos, esta otra causa de sentimientos de inseguridad es la confianza en las riquezas o la confianza en las pertenencias, en las posesiones. Con frecuencia el mundo nos dice que el éxito está en la cantidad de posesiones que tenemos. Cosas como tener la última tecnología, la mejor ropa, el mejor calzado, los vehículos más modernos o las casas más grandes. Entre más posesiones, creemos que nos va a dar más seguridad, ¿verdad? Y está catalogado como que ese es parte de una persona que tiene éxito. E incluso pudiéramos decir que lo sentimos como un medio de protección, de sentirnos más seguros.
que entre más posesiones tenemos, entre más cosas tenemos, materiales, nos vamos, como el dinero, como todas las cosas materiales, nos vamos a sentir mucho más seguros. Sin embargo, la Biblia nos enseña a no poner nuestra confianza en las riquezas terrenales, sino en Dios. Y lo vemos en el siguiente pasaje, en 1 de Timoteo 6:17, donde nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Eso nos dice la palabra, son inciertas. Lo que se nos ha venido enseñando, que las riquezas es el éxito o es la plenitud de la confianza, en realidad la palabra nos está diciendo las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. No quiere decir que no nos las va a dar, pero no nos tienen que causar aflicción, no tenemos que poner nuestra esperanza en las riquezas. Si ponemos nuestra confianza en las riquezas, al ser estas inciertas, traerán sin duda inseguridad a todos aquellos que ponen su confianza en ellas. Esto es un hecho. La otra sería que muchas veces la inseguridad toma forma de preocupación por lo que va a pasar en el futuro. Jesús fue empático cuando dijo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Él nos manda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate cada día su propio mal. Esto lo vemos en Mateo 6, 31, 34. Y esta palabra es para cada uno de nosotros, para no afanarnos, para no estar esperanzados en los bienes. Los miedos por el futuro están relacionados con la duda sobre la provisión de Dios. Cuando dudamos de la provisión de Dios, vienen nuestras inseguridades. Esto genera fuertes sentimientos de inseguridad y falta de paz en nuestras vidas, lo que resulta en miedo y depresión. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En Filipenses 4:6 es muy claro cuando nos dice que se las confiemos a Dios, y al final dice con acción de gracias. ¿Por qué? Porque al pedírselas al Padre, Él nos las dará, y hay que tener esa convicción. Cuando dudamos de nosotros, de nuestras aptitudes, de lo que podemos lograr en nuestra vida, de nuestra fortaleza o de Dios mismo, cuando están esas dudas, ¿saben qué? Satanás gana. Gana porque él lo único que quiere es destruirnos, es apocarnos, es que estemos inseguros. Hay una palabra que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso así es. Por eso dice, ser sobrios y velad, porque nuestro adversario así está, detrás de nosotros. Él no nos quiere ver confiados, no nos quiere ver felices, nos quiere ver inseguros. La otra es que la inseguridad también puede ser consecuencia de la preocupación por tener o adquirir las cosas del mundo. Hay una palabra que nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto lo dice Primera de Juan 2:15. La seguridad no se encuentra en las personas, la seguridad no se encuentra en los triunfos que podamos tener, ni en la popularidad o la fama que tantos buscan, ¿verdad? Aún en las instituciones de este mundo hay muchas personas que buscan la seguridad. No quiere decir que sean malas, pero si tu esperanza está en eso, en las personas, en el triunfo, en la popularidad, ¿verdad? Con frecuencia, la causa de nuestras inseguridades es una excesiva preocupación por nosotros mismos. Una mentalidad de todo se trata de mí. A mí nada más me suceden las cosas, a mí sí me va mal, a mí todo esto. El egocentrismo, ¿verdad? El egoísmo, ahí está. Esta inseguridad es una consecuencia del egoísmo y del orgullo. Pero la palabra de Dios nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay muchas causas de inseguridad, como lo había mencionado al iniciar, ¿verdad? Pero nos preguntamos, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál es la solución para no tener esa inseguridad? Pues la solución clara es, por supuesto, la seguridad. Al tener seguridad, pues ya no hay esa inseguridad, ¿verdad? Que también la podemos llamar, a esa seguridad la podemos llamar confianza. Y vamos a ver una palabra en Jeremías 17:7-8 que dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermosa palabra, porque a pesar y a lo mejor de las complicaciones del diario vivir, es una promesa de Dios que Dios nos da, que plantados en Él no nos fatigaremos y daremos fruto. Nuestra confianza no está puesta en nosotros mismos, no está puesta en las personas, ni en el dinero, ni qué tenemos, ni en la familia que pertenecemos. Nosotros como creyentes tenemos esta seguridad en Dios, que Él es fiel, no falla y no cambia. Hay una palabra en Salmos 9:10, donde dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor,
no desamparaste a los que te buscaron. Y la otra palabra en Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temáis ni te intimides. La verdadera seguridad llega cuando reconocemos que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte. El apóstol Pablo escribió que en Dios estamos completos. En Colosenses 2:10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso quiere decir que cuando nos encontramos con Dios, no nos hace falta nada. Él nos completa. Nos da la seguridad, nos da la dirección, nos da de su mano y su protección. Es indispensable conocerlo a Él para ser unas personas seguras. Sin Él no somos ni siquiera la cuarta parte de lo que pudiéramos llegar a ser. Él es el maximizador de nuestro potencial. Él es el estabilizador de nuestras emociones y el que lo llena todo en todo. Y quiero leerles el siguiente versículo, que es una versión de Dios habla hoy, donde dice, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Estas son algunas de las razones por las cuales es tan importante encontrarnos con Dios y establecer bases firmes en Él, para poder guiarnos con valor. El conocerlo a Él nos dará la seguridad de saber que en Él somos libres, en Él somos perdonados y somos aceptados. Eso nos traerá la seguridad, nos traerá confianza y nos traerá templanza. Hay una palabra que quiero darles en Mateo 7, 24, 25. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. De esta manera, no quiere decir que no va a haber dificultades, no va a haber retos que cumplir. Pero estando en Dios, Él nos da la seguridad y nos da la confianza que nosotros necesitamos. Y Él nos compara como personas prudentes cuando confiamos en Él. Edificando nuestra vida en Dios, estableciendo esas bases firmes en Él, poniendo nuestra confianza completa y absoluta en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la seguridad y esa confianza que tanto buscamos, que tanto anhelamos, sabiendo que todo saldrá bien a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades de la vida, disipando toda inseguridad que podamos tener. Porque esto no quiere decir que a lo mejor en nuestra vida podamos tener inseguridades, pero hay que recordar lo que Dios siempre nos dice y sus promesas. Y ya para terminar, quiero decirles, cuando luches con estos sentimientos de inseguridad, no olvides nunca la promesa
de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y cada uno tiene que tener esa promesa bien presente en sus vidas si queremos tener paz y confianza en nuestro corazón, esa seguridad. Y esa es la manera para disipar toda inseguridad en nuestras vidas. Y no quiere decir que no van a venir ataques, porque lo leímos anteriormente, que el enemigo así está, como león rugiente, bombardeándonos, tirando esos dardos para hacernos creer que somos poca cosa, pero para Dios somos valiosos, somos sus joyas, somos algo preciado, su pueblo amado. Él nos ama con amor eterno, y poniendo la confianza en Él es la manera de disipar toda inseguridad que pueda haber en nuestras vidas. Pueden subir los músicos. Yo he terminado esta plática, esta clase,